esta pequeña cápsula, como porque tengo una idea como igual más o menos clara de cómo presentar el caso de momento, y como que quería compartirla con ustedes para ver qué piensan, y como que al final siento que ver como una presentación de caso, aunque sea así como muy prematura, nos va a ayudar como a centrarnos más, o sea, como para discutir mejor las cosas y como que al final tendríamos una visión más amplia para discutir. Bueno, eso. Eh, Aquí, de momento, así como no voy a decir mucho porque, bueno, en la presentación no nos van a discutir nada. En esto, como que yo creo que podríamos decir así. En este caso, al momento de mencionar que tiene 45 años, menciona que es una gestante tardía y que esto tiene riesgo de morbilidades asociado y que de por sí es un factor de riesgo. Y por eso lo consideramos como pertinente de poner, al igual que el tabaco. Aquí, bueno, aquí nos vamos más directamente al tabaco, donde dice lo de los hábitos. Y podríamos decir que esto es un factor, lo pusimos aquí, nos llamó la atención porque es un factor de riesgo actual y previo, y que lo mencionaremos más adelante, y que en el resto de antecedentes como que no presenta mayor como alteración. Aquí en los antecedentes ginecobstétricos ya podríamos empezar a comentar un poquito más porque decimos, nos llamó la atención porque usó un método natural y preservativo, o sea, de que ella pensaba en, o sea, ella se estaba cuidando. Eh, Además de que el embarazo fue controlado desde las 28 semanas. Y podemos decir así, según estos antecedentes ginecobstétricos, tenemos la sospecha de que tal vez no sea un embarazo, puede ser un embarazo no deseado, lo que podría traer consecuencias en la lactancia, en el vínculo futuro con el recién nacido, y que ya deberíamos empezar a tener como ciertas conductas, o sea, como que deberíamos como tener ojo al momento de, no sé, pues, ver la hora dorada y como tener como en cuenta este factor de riesgo. Aquí al ingreso a la maternidad, bueno, no nos van a discutir como la fórmula, pero mencionamos lo de la gestante tardía, que es un factor de riesgo para todo lo que significa el parto, porque al final con la gestante tardía como que todas las cosas malas que puede pasar en un parto, eh, como que aumenta la probabilidad de que pasen. Junto con bueno, y el tabaquismo que lo podemos relacionar con la polilobulia y la lactancia, que podemos decir así como, eh, bueno, que lo vamos a mencionar más adelante en realidad, así que lo voy a dejar ahí por mientras. Y el antecedente del parto, aquí en lo de la madre no realiza apego, podemos aumentar la sospecha de que no era un embarazo deseado, además de que tal vez al examen físico la mamá también piense que es un niño con síndrome de Down, ¿cachai? Porque al final tal vez la mamá haya visto a su hijo y ha dicho, oh, al examen físico. Y o sea, a pesar de que no está confirmado, me acuerdo que en una clase nos habían dicho de que eh, la madre con niños de síndrome de Down eh, presentan un alto rechazo al no saber. Y como que la mamá estuvo controlada mal y todo eso, entonces como que, ay, perdón, mi gata se me enredó. Eh, Al tener como mal controlado el embarazo, no tuvo las ecografías correspondientes para tener una evaluación precoz, como del síndrome de Down. Entonces tal vez no está tan lista como parece, po. Y eso también puede ser como un factor de riesgo y como que por eso lo pusimos. Y ahí con el tono disminuido lo mismo, que al final puede afectar la lactancia y puede darnos, y podría como, o sea, más que nada eso. Perdón, que me ramé un poco porque mi gata se atrapó con la cama. Pero el tono disminuido, dejarlo como que afectó el Apgar y que podría afectar futuramente a la lactancia y que también nos indica que hay una baja de perfusión de oxígeno a los músculos y que el Apgar también bajó por el color porque nace con acrocionosis. Ponemos que el peso, la talla y la circunferencia craneana los ponemos para justificar de que es un niño adecuado para la gestacional. Y aquí, más que nada, creo que no podemos poner leve y tono con leve hipotonía, sino que pondríamos hipotonía nomás. Lo de la acrocionosis, eh, lo ponemos porque así nació, como que no podemos justificarlo mucho. Y el grupo sanguíneo, si nos preguntan si es importante para este recién nacido, podríamos decir que de momento no nos parece como tan atingente porque no tiene relación con los posibles diagnósticos que tenemos y el diagnóstico que tenemos, pero que en el caso de que fuera, por ejemplo, incompatible o que fuera distinto al de la madre, podríamos decir que en el caso de una poliobulia favorecería como, no sé, una enfermedad hemolítica, una incompatibilidad de grupo, entonces como que podría hacer más dificultoso
el trato de llegar a la situación de una hiperbilis. Y en ingreso a preparto con el MEFI 1, eh, yo creo que como que para mí no es, para mí no es atingente, o sea, como que no es relevante de momento porque al final eh, la poliglobulia no necesariamente como que se ven signos en el parto. Entonces como que no sé, no hay como relación, no podíamos como poner relación de que MEFI 1 igual poliglobulia o síndrome de Down, ¿cachai? Entonces como que por mí yo creo que es mejor quitarlo porque tal vez como que es mucho. Y al examen físico general, bueno, aquí podemos poner que este concepto de signos vitales nos llamó la atención y de que podríamos relacionarlo con algunos signos de la polilobulia, pero también eh, tiene algunos signos que podríamos asociar al síndrome de Down, pero como no lo hemos, no tenemos el cardiograma, todavía no podemos asegurarlo. Así que lo tenemos en observación. Este caso sería la hiperventilación. Y bueno, al examen físico segmentario podríamos decir que anotamos todas estas cosas ya que nos parecen que son como que nos ayudarían a orientarnos hacia el síndrome de Down, ya que todo esto son características de un niño que nace con síndrome de Down, junto con que la madre es una gestante tardía, podríamos decir así como estos dos factores ya nos hacen pensar, ya nos indican claramente a un síndrome de Down, pero no lo podemos todavía corroborar, porque falta el cardiograma, pero podríamos avisarle al médico. Algo así como decir por acá. Pero obviamente como que en la presentación tenemos que decir todas estas cosas y como que tenemos que decir que investigamos, que estos son características de niños con síndrome de Down y eso. No creo que nos hagan argumentar como, así como, ¿por qué tiene la zona occipital plana, facial ancha y plana? Como que así son las características, así que yo creo que decirlo nomás y estaríamos bien. En los controles de transición, eh, más que nada lo mismo. Decimos que al principio estaba todo normal, pero vemos, a excepción del tono, vemos que a medida que pasa el tiempo muestra signos de poliglobulia, o sea, como cuadro clínico característico a la poliglobulia y lo que decíamos de la frecuencia respiratoria, que se puede hacer atribuible al síndrome de Down, pero aún no podemos asegurarlo. Y como nace con hipotono, asumimos que al momento de que el neonatólogo haga el examen físico, vio este hipotono y dijo, veamos qué tiene. Entonces le hizo estos exámenes que se realizan solamente para recién nacidos con factores de riesgo, y el hipotono es un factor de riesgo, junto de que es una gestante tardía, tabaquismo, todo eso. Entonces el médico dijo, hagamos el exámenes y aquí los tenemos. Y lo que nos dicen es que hay un hematocrito central de 68 y que eso ya es confirmación de una polilobulia. Así que en este momento decimos, la polilobulia que sospechamos al principio se confirma. Y por ejemplo con el dextro, tiene 50 miligramos por decilitro, lo cual está muy bien para las primeras 24 horas de vida, pero que deberíamos tener ojo con él, porque a futuro vamos a explicar que tiene hartos factores de riesgo para desarrollar una hipoglicemia. Y en el diagnóstico neonatal, bueno, aquí decimos que adecuado para la gestacional, 2 horas de vida, sospecha de síndrome de Down y poliglobulia, que está confirmado. Nada más. O sea, como que aquí no creo que nos hagan argumentar mucho, la verdad. O sea, como que no se me ocurre que cómo podría yo argumentar estas cosas. Y en factores de riesgo, bueno, en factores de riesgo previos, gestante tardía, lo relacionamos con las neubloidías. Eh, También con el vínculo madre-hijo lo podríamos relacionar con un riesgo de morbilidad. También tenemos el tabaquismo, que podría ser, afecta el vínculo madre-hijo y rechazo del pecho materno, además de que es un factor de riesgo para una polilobulia, ya que genera como un ambiente hipóxico en el recién nacido y esto activa eh, los mecanismos de compensación que nos hablaban en obstetricia y que aumenta la masa eritrocitaria, por lo que al final como que durante el parto y el embarazo se ve normal, se ve estabilizado, se ve como que perfunde buen oxígeno a sus extremidades y no hay como disminución de los movimientos fetales, ni disminución, ni taquicardia, ni disminución de la frecuencia cardíaca, porque al final terminó por compensar
esta falta de oxígeno con una mayor masa eritrocitaria. También tenemos que MAC y control tardío del embarazo también afecta el vínculo con la madre. Y luego en los maternos actuales también tabaquismo afecta el rechazo del pecho, o sea, alteraciones de la lactancia más que nada. Eso falta aquí poner, parece. Sí, falta poner eso aquí. Porque cambia el sabor, genera menos, como que el niño lo rechaza. Entonces es todo un problema. Y bueno, en el lado de recién nacido, tenemos que la polilobulia es un factor de riesgo para hipoglicemia, porque una gran cantidad de masa eritrocitaria necesita más energía y un niño que está recién nacido no tiene gran como reserva de glicógeno hepático, entonces como que se podría acabar esta reserva muy rápidamente gracias a esta gran masa eritrocitaria. Además de que la hiperbilirrubina, sabemos que el niño al nacer degrada como sus glóbulos rojos y por eso como que tenemos una ictericia fisiológica después de las 24 horas, en algunos casos. Pero bueno, esta degradación va a aumentar, o sea, no va a aumentar, sino que va a ser en mayor proporción porque hay más glóbulos rojos, lo que favorecería una hiperbilirrubina, lo que lo podemos mezclar con el rechazo del pecho materno y como las dificultades de la lactancia y la falta de apego que hay aquí, porque significa que va a tener más complicaciones, y con el hipotono, porque va a tener más dificultad para lactar, así como ya sea fórmula o pecho, y que esto podría traer como que haya más dificultad para excretar de la que ya hay la bilirrubina como circulante. Al final como que va a volver a la circulación enteropática y va a volver y volver y volver porque el niño no va a poder excretar estos residuos. Po. Entonces como que va a ser mucho más difícil tratar esta hiperbilis con todo esto. También otro factor de riesgo de la poliolobulia es la enterocolitis necrotizante porque adentro del útero, como que la polilobulia es como, oh, lo mejor para el recién nacido, porque es como, le llega sangre, le llega oxígeno a todo lo que necesita oxígeno, además de que dentro del útero hay menores requerimientos de oxígeno, entonces como que el niño está así en su salsa, pero cuando sale necesita perfundir más oxígeno, necesita pescar más oxígeno y tiene más resistencia, o sea, no tiene más resistencia, mentira, pero cambia como todo lo que es la circulación fetal y junto con que se está adaptando como que junto con esta hiperviscosidad que trae la alta masa eritrocitaria, no va a tener una buena perfusión hacia órganos como, bueno, el estómago y los intestinos, porque al final lo que el órgano, o sea, como que lo que el sistema se preocupa por mantener son el corazón, el cerebro y los pulmones. Y el sistema digestivo pasa de lado, entonces como que favorece eh, la muerte o el daño celular, lo que nos traería una enterocolitis necrotizante. Luego tenemos la hipotonía que eh, favorece, o sea, como que favorece a la dificultad de la lactancia, ya sea por fórmula o por pecho materno, lo que nos podría ayudar a generar una hiperbilis, una hipoglicemia o una enterocolitis necrotizante. O sea, como que estos dos, de hecho, estos tres, para estas cosas son así, los tres son factores de riesgo para esto. Entonces, como que ahí podríamos decir que el niño está muy, muy, pero muy propenso a desarrollar una hipoglicemia, una hiperbilis o una enterocolitis necrotizante. Porque la hipotonía no permite que, tal vez, no nos permita que tomemos leche, evitamos una excreción de la bilirrubina, entonces va a ser más complicado. Y también podría tener una hipoalimentación que favorezca como la aparición de la hiperbilis y la hipoglicemia porque no está tomando leche adecuadamente. Y el síndrome de Down favorece una hipoglicemia. O sea, como que no hay una explicación como fisiopatológica, pero sí hay asociaciones, o sea, como según los estudios se asocia a que los niños con síndrome de Down tienen una mayor hipoglicemia, o sea, o sea, como más propensos a desarrollar hipoglicemia, hiperbilirrubina y enterocolitis necrotizante, además de la polilobulia, que esta sí pasó a ser como de riesgo de movilidad a un factor de riesgo porque el síndrome de Down favorece que aparezca la polilobulia junto con lo del tabaquismo. Tenemos las dos cosas que pudieron favorecer este estado y lo conseguimos. O sea, como que lo tenemos aquí. Y bueno, en conducta matrón tenemos que mantener la termorregulación, rescatar grupo sanguíneo, porque si bien en estos momentos en ATI también no sea necesario, o sea, como que no sea como tan importante de momento con lo que tenemos, podríamos decir que a futuro, tal vez para Neo cuando lo derivemos, si tiene
una incompatibilidad de grupo va a ser mucho más difícil tratar una hiperbilis, va a ser mucho más grave, va a ser mucho más grave todo en general. También tenemos que avisar a médico porque tenemos que ver si realiza más exámenes, o sea, si una toma seria de exámenes. También deberíamos, o sea, como derivar e informar en neurología porque, bueno, por lo que discutimos más, o sea, como que lo voy a dejar hasta aquí, pero como que esa es como la idea de que tengo yo a este momento y esas son como las relaciones que yo haría. Eso.